pues esa sintonía relajada, sentida, nos da pie para saludar en el día de hoy a Miguel Ángel Pérez Padilla, el amigo Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas a todos, tardes. a todas. Un tiempito que no estabas, cada uno con Sí, sus quehaceres, oiga, que no faltan, un ¿verdad? montón de trabajo Ahora y son claro, amores, ¿eh? Uno tiene que comer. y lo que tiene este ámbito de la genealogía es que tienes que venir con el trabajo hecho y preparadito porque son muchos datos y muchos nombres y preparártelo un pelín y no he tenido bastante ahora mismo tiempo por el trabajo. Sí. Pero desde que, tú sabes, desde que te encuentre un momentito te llamo o tú Sí, me llamas cierto, cuando cierto. podemos quedar y sin ningún problema, ¿no? Bueno, además que nos mueve lo mismo, que es sobre todo nuestro municipio, el amor que tenemos al municipio y a todo lo que confiere a través de la genealogía, también de la historia, de muchos temas que tratamos y que obviamente tienen que ver con esta villa histórica, ¿no? Y por un lado, también por supuesto, porque ya nos gustaría, se lo decía el otro día a David y también a Germán, y me gustaría, ya que no hay una publicación como antes, que bueno, que de vez en cuando, bueno, el que sí publica algo es Lima, Javier Lima, que sí que más o menos publica, hombre, también publica Germán, pero no en periódicos, sino en libros y demás, pero que sí me gustaría que de vez en cuando, además de la página que descubrí, de eso que no sabía, Sí, del grupo de Facebook, ¿no? y que no tengo tiempo más para poner cosas, porque hay cosas que son muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que el tema musical conocido de los Beatles, que es She Loves You, fuera compuesto y fuera iniciado aquí, en la montaña, porque hemos encontrado datos que pueden, hombre, no es que Paul McCartney, que fue quien lo inició, lo dijera o lo haya dicho, hasta que le pregunte. Pero sí que reconoce que tan pronto salieron de aquí, fueron para allá y que a los pocos días de estar allá tuvieron un concierto y fue en ese concierto donde se le presentó a John Lennon la canción y que él le dijo, ay, va a estar ahora con él, la amo, una cosa como mucho de mucho amor y Sí, no cursi, sé qué, ¿no? sí, cursi, ¿no? Y si vamos a ir a Estados Unidos hay que ponerle algo más, un yeah, yeah. Y fíjense ustedes, She Loves You, yeah, yeah, Sí. yeah. Y entonces, pues bueno, fue un éxito, ¿no? La canción más exitosa, una de las más que he tenido, ¿no? Pues cuando quieras, cualquier persona está, ya lo hablamos en el último programa, Sí. ya hace un tiempito del grupo de Facebook de los realejos, costumbres y tradiciones, ¿no? Y Sí, pues mira, cualquier persona puede entrar y poner cualquier cosa y subir cualquier tema relacionado con pero tradiciones, costumbres, cultura de los me realejos. gustaría hacerte una entrevista con más tranquilidad y todos los que quieran intervenir ese día. A ver si en diciembre tienes hueco, estamos en directo en la mañana y algún día de la mañana. Yo tengo jueves y, bueno, los jueves tengo también diabetes con Vicente. Una vez los viernes los tengo libres, en la mañana temprano, prime time. Pero si no, además de la mañana temprano, pues por supuesto vamos a estar el día 30 en adelante en directo en la mañana. Y entonces ahí quizá Vale, a lo mejor, se intentará buscar claro, un muy huequito. bien. Bueno, Miguel, ¿hoy qué nos traes? Bueno, hablar de genealogía es hablar de personas, ¿no? De personas que vivieron, en este caso vamos a hablar de los realejos, ¿no? Que vivieron Sí. en este pueblo. Y vamos a hablar de una familia, en su momento se llamaba el Pago de Ico del Alto, ¿no? De la jurisdicción de Ralejo Bajo. Y vamos a hablar de una familia que era, el cabeza de familia era un labrador, y vamos a desentrañar pues todas esas relaciones familiares y algunas curiosidades de las relaciones de parentesco, así como relaciones con América y un dato curioso de el entierro de uno de los hijos del cabeza de familia, un tal Cristóbal López Barroso, que tiene lo veremos casi al final, tiene su curiosidad en cuanto al traslado de su cadáver, ¿no? Bueno, pues los que hayan visto y hayan escuchado la presentación del libro de Pablo de Luca en Tacoronte, en la Casa de la Cultura de Tacoronte,
ya lo habrán escuchado, lo habrán visto, como nombraba a Miguel Ángel, nombraba a Toño y demás, y hablaba acerca de la genealogía, que es un campo que creo yo, una opinión personal, que podría tocarse más para ese tipo de cuestiones. Habían dudas sobre un topónimo, si se decía de una manera, de otra, y yo he visto que en toda esa información, todas esas datas que son muy antiguas, pues bueno, ahí eso es un lugar, ¿no? Además de lo que tú siempre nos has demostrado, que yendo a ese tipo de cuestiones te encuentras un montón de información paralela que es pertinente para muchas cosas como la que tú acabas o que vas a contar después, ¿no? Incluso veremos también hoy, como siempre vemos cuando participo aquí en este programa, cómo los apellidos pues bailan. Sí. Y aparecen pues en diferentes documentos para una misma persona, aparecen apellidos distintos, pero que en teoría le corresponden, porque si hurgamos hacia atrás, Sí. los encontramos en sus antepasados, ¿no? Y siempre digo que los apellidos que nos llegaron a nosotros ahora, que los que tenemos ahora en la actualidad, pues es una especie de suerte o de casualidad que tengamos los apellidos que tenemos en la actualidad nosotros, ¿no? Bueno, y que puede verse alguna diferencia de un lugar a otro y demás, ¿no? Caballero, caballero, castillo, castilla, bueno, en femenino, masculino y demás, ¿no? Oye, vamos allá, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de, bueno, partimos del famoso, que ya hemos hablado aquí muchas veces, padrón de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 1779, y mirando ese padrón de la jurisdicción del Ralejo Bajo dentro del pago de Ico del Alto, ¿no? Tenemos una casa que voy a leer cómo aparece en el padrón esa casa y cómo se registró en ese padrón, ¿no? Venga. La casa es de José López Barroso, dice que es labrador de 60 años de edad. Labrador, ya hemos dicho que el labrador no es lo mismo que jornalero. El labrador es una persona que tiene tierras y las explota él, y normalmente no lo pasan tan mal y no son tan pobres, ¿no? Es más, en este padrón, este José López Barroso, labrador, dice explícitamente, en el padrón se dice que pasa cómodamente. Quiere decir que no lo pasaba mal, que pasa bien, tiene un nivel socioeconómico para la época, estamos hablando de 1779, pues cómodo para la época. Dice que tiene dinero y siembra, fíjense todo lo que siembra y la superficie que puede suponer todo esto, ¿no? Siembra 30 fanegas de papas, 10 de trigo y 1 de millo. Y lo dice así, millo, papas y trigo. No dice patatas, dice papas. Desde 1779... No dice maíz, sino millo. Y dice millo. Entonces también pero mira, ¿cuánto recalcar... dijiste? 30 fanegas de papas. Tú me decías que una fanega... Una fanega o fanegada parece ser que son 5.248 metros cuadrados. 30, imagínate tú. Y 10 de trigo y 1 de millo, ¿no? Y además posee una yunta de bueyes, un caballo y un mulo. Que esto no lo tenía cualquier persona en esa época, ¿no? O cualquier familia. Este es José López Barroso. Nombra a su mujer, Rita Suárez, que también aparecerá, la veremos aquí a lo largo del programa, aparecerá también como Rita Francisca Suárez, ¿no? Pero es la misma persona. Y en el padrón aparece como Rita Suárez, de 62 años, y dice que se encarga del cuidado de la casa y de sus hijos, aunque ya sus hijos son mayores, ¿no? Tiene viviendo con ellas a 2 hijos solteros, un hijo y una hija. La hija es mayor, Rita Barroso, de 27 años, dedicada a tejer, y Cristóbal Barroso, de 18 años, que es labrador como su padre, ¿no? Veremos después que existe otro hermano, José, como el padre, pero no aparece registrado en esta casa porque ya se había casado y estaba registrado en otra. Mal. Entonces, también viven en esta casa Diego de Mesa, que dice que es un mozo de labranza, de compañía para ayudar en la labranza de la... Y lo tiene pues allí pues pagándole un jornal o por la manutención, etcétera. De 30 años de edad. Residía allí también entonces. Puede ser que residiera allí también, pero y a una criada llamada Manuela Rodríguez, de 20 años. Sí. Esta casa pues se ve que tenía pues posibles para la época, ¿no? Luego descubrí que este mozo de labranza aparece también registrado en otra casa, en la casa de su madre.
En la casa de Pero, su madre. ¿por alguna causa en especial? Pues puede ser que cuando pasaron por la casa de su madre informó que allí también pues tenía un hijo que se llamaba Diego de Mesa y lo registraron en la otra casa también. Entonces, si vamos a la otra casa, antes de empezar con la familia, en la casa era de Isabel de Mesa, viuda de 57 años, y era Isabel de Mesa, no era su apellido de Mesa, lo tomó de su marido. Ella aparece en diferentes documentos como Isabel Domínguez, Rodríguez o Regalado. Con esos 3 apellidos la han encontrado, y el de Mesa lo cogió de su marido porque era viuda de Francisco de Mesa. Ella tenía 57 años, se dedicaba a hilar y pasar con trabajo y cuida bien de sus hijos. Y nombra a varios hijos que Diego de Mesa precisamente lo nombra de 31 años y dice que sirve en casa ajena. Entonces cuadra con el mozo de labranza en la otra casa, ¿no? Tiene otro hijo, Salvador de Mesa, de 28 años y también sirve en casa ajena. Y Domingo de Mesa, de 29, ausente, sirviendo en casas ajenas. Y una hija, Antonia, de 22, dedicada a hilar. Pues vemos aquí la casualidad que pude enlazar una casa con la otra y pude saber quién era este Diego de Mesa, ¿no? Vamos a la casa inicial de José López Barroso y Rita Suárez y vemos que José López Barroso, el labrador de 60 años en el Padrón, se casó en 1744 con Rita Suárez. Eran Dico del Alto, ¿no? Y estamos hablando en 1744 su matrimonio y el Padrón es de 1779. Pero entre su casamiento y el Padrón, José López Barroso estuvo en América. Posiblemente hizo fortuna, hizo dinero y pudo haber comprado y haberse dedicado a ser labrador, que es mi hipótesis. Sí, seguramente. Fue un retornado, vamos, sí. con dinero. ¿Sí? Con dinero real. En el siglo XVIII retornó. ¿No te dice cuartel? De eso todavía no se dice nada. En esta época, no. Siglo XVIII, yo empiezo a encontrar la palabra cuartel en Nicó del Alto mediados finales del XIX, del siglo XIX. Bueno, que tiene que ver con la Virgen, con las novenas de la Virgen. Mucha gente, y eso se ha estudiado de cierta manera. Pues aquí... Igual que en Tigaiga, ¿eh? Sí. Aquí en esta época no lo he encontrado, la palabra cuartel. ¿Y por qué sé que estuvo en América? Porque en 1765 estaba a punto de irse, porque encontré un documento notarial de su mujer donde nombra que su marido José López Barroso, Rita Francisca Suárez, nombra que su marido José López Barroso está a punto de hacer viaje a América. El 11 de marzo de 1765, ante el escribano Lorenzo Agustín Jacome Lloramas de los Realejos. Y ese es el 11 de marzo de 1765. Pero el 30 de abril todavía él estaba aquí porque él escritura un poder ante el mismo escribano para hacerle el poder a su mujer, para que su mujer se pueda manejar aquí con todo lo que... porque si no le hace ese poder a la mujer se ve aquí atada de pies y manos para hacer cualquier gestión. Y este poder es importante si el marido no está. Vale, pues le da un poder el 30 de abril de 1765. Y aquí no dice para viajar a América. Aquí dice específicamente para viajar a la isla de San Cristóbal de La Habana. O sea, a Cuba. Vale, pues sabemos que viajó en 1765 y regresó, porque en 1779 sí, estaba aquí, que fue registrado en el Padrón. Pero seguramente y murió aquí. Lo que dices tú es un potentado, una persona que hizo pecunio, hizo dinero allá, fortuna, y vino aquí a invertirlo, ¿no? Exactamente. Luego vemos que José López Barroso, este hombre, marido de Rita Suárez, se enterró el 1 de julio de 1798. Dice que es vecino del Pago de Icó del Alto y que testó e hizo codicilo. Esto está en la partida de entierro del libro correspondiente de la parroquia de la Concepción de Ralejo Bajo. Y su mujer, un año y pocos meses después, también falleció. Rita Francisca Suárez, viuda de José López Barroso, fue enterrada el 3 de octubre de 1799 a los 85 años de edad y testó. El testamento no lo encontré, pero sí encontré un codicilo que hicieron ambos conjuntamente después del testamento. Un codicilo es una variación del testamento de algunas cláusulas. Y sí pude encontrar un codicilo mancomunadamente entre ambos, de José López Barroso y su mujer Rita Francisca Suárez, donde el 16 de noviembre de 1794
él murió en el 98 y ella en el 99, pues en el 94 hicieron un codicilo ante el escribano de los Realejos, Francisco Javier Olavarrieta, y dijeron que unánimemente entre ambos tienen otorgado su testamento abierto ante otro escribano de la época, Miguel Francisco de la Guardia, habrá 4 o 5 años atrás. Y lo pone ahí, ¿no? Y su hija Rita Francisca López y Suárez es mujer de Juan Antonio López, de otro López también. Y nombra a su hija. Y luego, una vez fallecido José López Barroso, que falleció, fue enterrado el 1 de julio de 1798, el 26 de agosto de ese mismo año, ya viuda ella, un mes después, ella otorga otro codicilo, ya viuda, ante Miguel Francisco de la Guardia. Dice que es vecina del Realejo Bajo en el Pago de Ico del Alto, viuda de José López Barroso, que había otorgado mancomunadamente con el dicho su marido su testamento abierto ante el presente escribano, y aquí se nombra la fecha exacta. 17, anteriormente habían dicho 4 o 5 años atrás, y aquí dicen el 17 de noviembre de 1787. Y lo deja aquí claro cuándo fue y ante quién. Sí, muy bien. Muy bien. Y posteriormente, bajo la misma mancomunidad, hizo codicilo, que es el que vimos antes, ante Francisco Javier Olavarrieta. Podemos ver que todo cuadra y encaja en el puzzle, bueno, ¿no? Anote bien esa palabra, codicilo. Codicilo, sí. Y que su hija Rita Suárez es mujer de Juan Antonio López. Hasta aquí el matrimonio que conforma la cabeza de la casa, ¿no? Y ahora vamos a hablar de sus hijos, ¿no? Solteros que vivían ahí. Rita, como la madre, se llama Rita, y Cristóbal. Y Cristóbal, al final vamos a decir algo muy interesante, que ya lo dije al principio, ya lo adelanté, que era lo de su entierro y el traslado de su cadáver, ¿no? Pues su hija Rita, que se llamaba igual que su madre, cuando se casa, no se casa como Rita López Barroso, que son el apellido del padre. Se casa como Rita Suárez con el apellido de la madre. Ah, ¿y eso? Porque no había una lógica concreta para los apellidos y mira, pues te pongo Rita Suárez como tu madre. Porque es así, es así. Sí, no había esa, digamos, obligatoriedad de que el primero sea del padre y el segundo de la madre. Tú te casabas y decías, tú eres Rita, la de Rita Suárez, pues Rita Suárez. Ajá, ¿vale? Y ahí se anotaba. Sí. Pues se casó como Rita Suárez. Sin embargo, ya después no aparece nunca más como Rita Suárez, sino como Rita López Barroso. De ahí que tengamos que los genealogistas tengamos que estar siempre con mucho cuidado a la hora de interpretar nombres y hacer las relaciones de parentesco, porque puede ser que en una misma familia haya 3, 4 o 5 personas con el mismo nombre y apellido, y nos podemos confundir en si es primo, si es hermano, si es tío, si es sobrino, nieto, claro. Y pueden tener los mismos apellidos, ¿no? Entonces, contrajo matrimonio en 1780, te das cuenta que en 1779 estaba soltera, que estaba en la casa de los padres, y el 20 de noviembre de 1780 se casa con Juan Antonio López, hijo de Antonio López y Gracia Suárez. Otro López y otro Suárez. Tendrían todas relaciones, eran familia, prácticamente. Luego, Rita, cuando la entierran, en el libro correspondiente de entierros de Realejo Bajo, la entierran con el nombre de Rita López Barroso, a la hija, no como Rita Suárez, como su madre. Vale. Y que era viuda de Juan Antonio López, el 15 de diciembre de 1816, a los 60 años, vecina de Ico del Alto. Y resulta que esta Rita, la hija, también testó, hizo un testamento. Y este sí lo tengo localizado. Y dice, el 23 de febrero de 1813, ante Miguel Quintín de la Guardia. Tengo que decir aquí que Miguel Quintín de la Guardia, el escribano, es hijo del anterior escribano que vimos antes, Miguel Francisco de la Guardia. Sí. Bueno. En este testamento, Rita corrobora y se dice que es hija de don José López Barroso y doña Rita Suárez. Aquí le ponen el don y el doña, quiere decir que eran gente que era potentada en esa época. Sí. Difuntos, naturales y vecinos que fueron de Realejo de Abajo en el Pago de Ico del Alto. Dice que es viuda en su testamento, que es viuda de Juan Antonio López de Albelo, y los bienes raíces que quedaron de sus padres los partió amistosamente con su hermano don José López Barroso, que no se nombra en el padrón porque no estaba soltero en ese momento. Vale. Muy bien. Vale. Y nombra a su otro hermano, Cristóbal López, que fíjate lo que dice, que está ausente en La Habana.
su hermano Cristóbal, el que sí aparece en el padrón, Sí. en el padrón de 1779 tenía 18 años y cuando su hermana testa en 1813, su hermano Cristóbal está ausente en La Habana. Pero ya adelanté antes que este regresó y hay un dato curioso que vamos a ver después. Y también Rita López Barroso y Suárez, aquí le ponen y Suárez, otorgó su codicilo, que es una variación de algunas cláusulas de su testamento, el 10 de diciembre de 1816, un poquito antes de morir, ante el mismo escribano. Vale. Pues esto es lo que estamos viendo de la familia. Y ahora nos vamos con el dato interesante de Cristóbal López Barroso, el hijo, soltero, que fue enterrado en la Concepción de Ralejo Bajo. Sí. Vale. Pero está registrado su entierro tanto en los libros parroquiales de Ralejo Alto como en los libros parroquiales de Ralejo Bajo. Porque él, cuando regresó de América, no sé por qué motivo, soltero, no estaba casado y murió soltero. No sé por qué motivo, pues pasó a residir y murió en la jurisdicción de Ralejo Alto, en la Cruz Santa. Pero lo enterraron en Ralejo Bajo porque era su deseo, por su testamento, que también lo tengo, y vamos a ver todo ese traslado de ese cadáver y lo que sucedió en el camino. Pues Cristóbal López Barroso, esta es su partida de entierro, ¿no? Aunque está registrado en las dos parroquias, su entierro, voy a leer la de Ralejo Alto, que es donde viene lo interesante, ¿no? Sí. Cristóbal López Barroso, hijo de José López Barroso y Rita Suárez, difuntos, fue enterrado el 26 de septiembre de 1820 en la parroquia de la Concepción de Ralejo Bajo. Y claro, y dice que era vecino de la Cruz Santa cuando él era Dico del Alto, ¿no? De Ralejo Bajo, ¿no? Pero cuando muere era vecino de la Cruz Santa. Él regresó de América y por algún motivo se avecindó en la Cruz Santa del Ralejo Alto, ¿no? Sí. Falleció a la edad de 63 años. Y ahora, fíjense, voy a leer literal lo que se dice en esta partida. Sí. Para adelantar un poquito, voy a decir que es el traslado de su cadáver desde la jurisdicción de Ralejo Alto hacia la parroquia de Ralejo Bajo. Vino desde la Cruz Santa hasta el Ralejo Bajo. Sí, pero en procesión con el beneficio de la parroquia salieron de la capilla del señor difunto, que era una capilla que había frente a la puerta principal de la iglesia de Santiago Apóstol. Al lado de don Ernesto Villar. Exacto, había una capilla que era la del señor difunto. ¿Vale? Sí. Entonces, y los problemas de jurisdicción, porque al llegar, cruzaron por la calle del Agua, bajaron por la callita, y al llegar a lo que hoy es el cementerio de San Francisco, el antiguo convento franciscano, que en ese momento había convento, pues ahí está el límite jurisdiccional de las parroquias. Y hubo una serie de tiranteses, conflictos entre los dos beneficios, a ver si quién lo cogía ahí en ese límite de la parroquia para llevarlo hasta la parroquia de la Concepción de Ralejo Bajo, ¿no? Pues leo literal. Esto lo escribió el beneficiado y está en el libro de Ralejo Alto. Dice: salió el entierro de la capilla del señor difunto del Ralejo Alto. Y llegando este beneficio, el de Ralejo Alto, por debajo del muro del convento de San Francisco, a la esquina del muro por abajo, se presentó el beneficiado don Francisco Llanes, que venía, el beneficiado del Ralejo Bajo se presentó. Se enteraba que iban para abajo, claro, se enteraron. Con cruz alta, con capa y los capellanes de aquella, ya diciendo que aquella era la raya y allí debían entregar el cadáver. Y no en la parroquia, para después ellos llevarlo desde allí hasta la parroquia, el beneficio de Ralejo Bajo, ¿no? Vale. Como la cruz en la calle de la Pila. Dice, por su entender, ser allí el crucero, entiendo, el cruce, claro, donde está el límite la línea de un lado y otro. De otro, de las jurisdicciones parroquiales, ¿no? Por su entender ser allí el crucero. Y después de algunas contestaciones entre los dos clérigos, o sea, entablaron una conversación, se retiró
por otra calle con todo el aparato que había venido. O sea, dieron marcha atrás por otra calle, que en ese momento las calles serían o la calle del medio o la calle Cruz Verde. Cierto. Y siguió este beneficio, el de arriba, el del Realejo de arriba, con el dicho cadáver hasta ponerlo en aquella parroquia, de Realejo Bajo. O sea que el beneficio de la parroquia de Realejo Alto llevó en procesión hasta la parroquia de Realejo Bajo el cadáver y lo depositó en el sepulcro correspondiente dentro de la iglesia. Cuando eso hay que recordar que todavía dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Con el dicho cadáver hasta ponerlo en aquella parroquia. Y con que no recibieron ni despidieron este beneficio como es costumbre, y para que todo en tiempo conste, lo firmo como colector Damaso Yanes. Entonces que hubo un rifirrafe ahí. Sí. Bueno, terminó más o menos sin problemas, ¿no? Sí, por lo visto, pues hubo una especie ahí de conflicto, hubo una serie de conversaciones entre los dos clérigos y al final, pues, unos retrocedieron, los que venían de abajo retrocedieron y los del Realejo Alto llevaron el cadáver hasta la parroquia. Me vino a la memoria otro hito, otra efeméride de la historia entre los dos realejos que no terminó tan bien, con franciscanos y no sé si eran agustinos o qué, que palos y todo con el tema del Corpus. Creo que era que iban a ver los monumentos de arriba y abajo. ¿Sabes ese dato, no? No. Ah, bueno, pues resulta que no sé, ahora mismo, disculpen, no tengo la data, no me acuerdo. Pero sí sé, obviamente, porque yo lo leí, unos que bajaban, otros que subían y portaban incluso palos y demás. Y entonces, por las rivalidades que tenían, unos iban a visitar los monumentos de arriba, otros de abajo, pues se dieron de palos. Y tuvo que intervenir la justicia, ¿no? Sí, no me acuerdo quién lo Yo tengo entendido también que hubo una serie de conflictos también en el otro límite, en el otro convento de San Agustín, abajo, en San Agustín, que también era límite jurisdiccional. A lo mejor era ese y no el otro. Es que yo juraría que era por la zona de la Callita, pero... Hubo algunos conflictos también por temas de procesiones, de por dónde se salía de un lado, se entraba por el otro, etcétera. Es que hay que recordar que en ese momento la iglesia y los cultores de la iglesia, los doctores de la iglesia, eran muy celosos con lo suyo, con lo propio. No es como ahora. Exacto. Que hay buen rollito. En aquel momento no, ¿eh? Y este es el entierro. Pero previamente Cristóbal hizo testamento. Y por eso lo enterraron en la Concepción de Realejo Bajo. Vamos a leer un poco de su testamento porque él lo pidió. Él lo pidió. Estaba viviendo en la Cruzanta, pero él pidió ser enterrado en la parroquia de su jurisdicción porque él era Dico del Alto, ¿no? A pesar de que viajó a América y regresó y terminó viviendo en la Cruzanta y falleció allí, pues quería que fuera en su parroquia de donde se bautizó y donde su familia pues también estaba enterrada. Ahora lo veremos, ¿no? Cristóbal, él murió, como hemos visto, el 26 de septiembre de 1820, fue enterrado, septiembre, y el 7 de julio de ese mismo año fue cuando testó ante Miguel Quintín de la Guardia. Dice que es natural del Realejo de abajo y actualmente reside en el Realejo de arriba después de su regreso de la isla de San Cristóbal de La Habana. Uh-huh. Es hijo de don José López Barroso y de doña Rita Suárez, difuntos de la misma naturaleza, del Realejo de abajo, y manda que su cadáver sea amortajado en el hábito del señor San Francisco, uh-huh, que era muy habitual. La mayoría de personas que querían ser amortajados normalmente en el hábito de San Francisco, la inmensa mayoría. Y no había ningún familiar desde el punto de vista del Realejo de arriba, digamos que no está recogido. No está recogido. ¿Era soltero? Entonces... Era soltero, ¿vale? Sí. Y manda que su cadáver sea sepultado en el sepulcro a que él tiene derecho por representación de sus mayores en la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Nuestra Señora del lugar del Realejo de abajo. Lo dice expresamente en su testamento y de ahí que fuera en procesión hasta dicha parroquia, ¿no? Sí. Declara que es de estado soltero, lo dice aquí precisamente, y que le pertenecen por sus bienes la tercera parte de los que quedaron por fin y muerte de sus padres, de los que no se ha hecho partición. Tercera parte, quiere decir que era de su hermana Rita y del otro hermano que no aparecía porque ya estaba casado con el padrón del otro José, ¿vale? Entonces eran tres, por eso era la tercera parte, le corresponde a la tercera parte de los bienes de sus padres y no se ha hecho partición. Y también le corresponde el caudal que adquirió en América y se hallare a su fallecimiento. De todos los cuales nombra por sus únicos y universales herederos a su sobrina Antonia López Barroso
y a su marido, el marido de esta, Antonio García de Abreu. Al no tener herederos forzosos, pues nombró a su sobrina, para que sean suyos y de sus herederos y dispongan de ellos a su arbitrio y voluntad. Y si a su fallecimiento quisieren dejar de ellos alguna finca a sus parientes, hijos de sus hermanos o sus nietos, lo pueden hacer sin que esto sea una cosa de obligación, sino de voluntario. Y pone de voluntario, con esa expresión. Muy bien. Ajá. Nombra por albacea a su sobrino político, Antonio García de Abreu, y dispone que por su albacea, por este Antonio García de Abreu, se le haga una función, una misa, ¿no?, con sermón y procesión al señor San José, que se venera en la ermita de la Portalina, jurisdicción de San Juan de la Rambla. Fíjate. ¿Te das cuenta? Habían vínculos Pico del Alto, San Juan de la Rambla, Sí, la zona alta, siempre, San José. siempre. Sí, sí, Vale. sí. Pero eso lo dice en una parte del testamento. Pero al final del testamento rectifica y se retracta de esto y dispone que dicha función se haga en la ermita de Ico del Alto. Ay, Lo pone al final. sí, en ese momento sería ya de la Virgen del Buen Viaje. Sí, porque dice, y se pagará el costo de ella al venerable cura. Se dará limosna por promesas de 1 peso a Nuestra Señora del Buen Viaje, Ahí está. que se venera en el pago de Ico del Alto. Estamos hablando de 1820. ¿no? Sí. Y otro peso a la misma Santa Imagen por otro respecto. Y, dato interesantísimo también, y a la de Nuestra Señora de Candelaria le deja 16 pesos que entregará su albacea, su sobrino político, yendo a verla. Vale. Y este es el testamento de Cristóbal López Barroso y las curiosidades que hemos visto aquí y todas las historias que podemos sacar de una investigación cortita como esta de una familia de genealogía. Pero, ¿sabes qué? Es como la huella dactilar, es decir, una persona que en su vida, cuando ya ve que, pues bueno, seguramente ya él sabía que iba a fallecer o que pues se acercaba su vómito, pues él decide dejarlo bastante claro, atado todo, de hecho incluso hasta darle el dinero a la Virgen de Candelaria o incluso pues dejando a la albacea y todo lo demás, ¿no? Hay una cosa que a mí lógicamente me interesa. Tú sabes que yo con Enrique Montalvo y con Juan Diego nos montamos en la máquina del tiempo, Sí. en El hombre y sus edades. ¿Tú te imaginas ir en ese momento en la máquina del tiempo? Porque, claro, en el Realejo Alto también ha sucedido, ¿no? Entonces, cuando creo que, no me acuerdo si fue Olivia o quién fue quien dijo que llegó a caballo y tal, porque fue Melchor quien lo trajo en su día en el apartado y se metió dentro de la iglesia, un día que estaba lloviendo mucho y demás, ¿no? Y entonces él decía que olía la miasma y que olía y que las tablas estaban... Sí, yo me imagino el momento en el cual uno quitaban esas tablas y esas losetas, no sé cómo sería, para adentrarse en el sótano, vamos a decirlo, que sería como un sótano, ¿no? Donde se colocaban los féretros y dése cuenta lo que estamos haciendo. Es decir, ¿con qué razón? Si había un féretro que llevaba poco tiempo, pues imagínense ustedes lo que puede pasar. Y en esa etapa de la historia, no sé si le pondrían cal o no le pondrían cal o qué le pondrían. Y las puertas abiertas, me imagino, de la iglesia para ventilarse. Claro, sí, el incienso No, para... yo eso sí lo recogí, tenía una serie de hierbas que se quemaban y que entraban en la iglesia y que estaban quemándose continuamente para que no hubiese el olor. Pero ese momento de bajar por esa, si era muy profundo, si era muy tal, no sé. Yo creo que esos sepulcros tipo escaleras que bajas, y creo que estaban reservados para muy pocas personas. Y entonces, a ras de... Yo creo que eran unas fosas individuales relativamente profundas para que allí quepan pues varios cadáveres uno sobre como otro. una fosa común te refieres. Sí, uno sobre vale, otro. vale. Y se iban, me imagino, uno o dos o tres, y se iban después retirando. Tapando. Y después se iban retirando y al osario, el osario pertinente. Sí, pero me refiero yo de que una vez que tenías 2 o 3 las tapabas porque es Claro, que claro, se quedaba el féretro allí abierto. Claro, hay que taparlo, claro. Claro, Exactamente. Sí, claro, sí. ¿no? Ajá. Pero bueno, es tremendo. Hombre, igual que lo del tema del osario, en el Realejo de arriba no se cita, no hay nada. Yo no he visto nada escrito sobre el osario, en el del Realejo bajo sí. El osario que incluso hasta estuvo, hasta que después se decidió ya subirlo a San Francisco, creo que fue. Que eso fue con Juan Felipe, si no me equivoco, Juanfe, el hijo de
de Juan Antonio Plasencia. Antonio Plasencia. Sí, Juanfe, que con él hablando me lo dijo, y después también Germán, creo que en alguna ocasión, como ese osario después fue trasladado, aunque algunos de esos huesos se quedaron obviamente también allí, ¿no? Claro, tenías que ir renovando porque la gente iba muriendo. Era un lateral de la sacristía trasera. Y como ya hemos dicho, dentro de la iglesia, antes de haber cementerios, también estaban zonificadas por posición social. Sí, Cualquier persona no se enterraba cerca del altar mayor. Sí, cierto. Y determinadas cabillas pues eran para los hermanos de esa confraternidad. Destacados, por ejemplo. sí, cierto. Bueno, pues son temas que vienen paralelos, pero que obviamente también hablan de eso. Yo le estaba diciendo a Miguel Ángel que tuve ocasión de entrevistar yo en Ico del Alto a Jesús, no me acuerdo su apellido ahora, pero que era el último, vamos a decir así, el último, pues es que no lo transportaba él era el responsable de bajar el féretro por las vueltas de Ico del Alto o Tigaiga, según se mire, ¿no? Hasta la parroquia, y que en la plaza de San Sebastián, que era la plaza de la Cruz de los Muertos. De la Cruz de los Muertos, ahí se le esperaba el beneficiado. Pero lo curioso del tema está en que este hombre dice, no, si yo bajé hasta los, no sé qué fecha, pero un hombre, tampoco un hombre tan mayor. Sí, en este caso, este hombre, porque murió en la Cruz Santa, ¿no? Sí, pero la gente que moría, Ico del Alto bajaba. Los bautismos, los matrimonios, todo tenían que bajar por las vueltas de Ico del Alto y bajar a la parroquia y después subir, porque no era parroquia la ermita sí, además, bueno, de Ico del Alto. Hay cosas, mi madre me decía que subía a Ico del Alto a moler el millo en el molino, entonces y subían por las puertas de Ticaica descalzas y bajaban y demás. Sí. Así que estamos hablando de una parte de tránsito que esa carretera todo el mundo se cree que está hecha de hace, y tampoco hace tanto tiempo. Yo tuve a un señor que esa carretera no tiene 100 años todavía. No, y me trajo la información de toda ella, y de hecho incluso en la posguerra española muchos intervinieron presos políticos en esa y en otras zonas con, pues bueno, un final no tan agradable para algunos, no para todos, para algunos, sobre todo los de las Cañadas del Teide, porque eran de fuera. Pero lo cierto es que estamos hablando de cosas que Isidro Cedrés me dijo con la guagua en el Parque Nacional del Teide, y que hubo una señora que le pidió que por favor si pudiese parar en el Llano Bucanca, en un determinado, creo que era cerca del Zapato de la Reina, por ahí, ¿no? Casi cuando ya vas a bajar, ¿no? Y entonces, ¿quiere que le pasa algo a esta María? No, es que mire, resulta que... Y entonces, por lo visto, de presos políticos que habían estado trabajando en esa carretera y que habían fallecido, y según le habían dicho, estaban enterrados en esa zona. Son cosas que no están escritas oficialmente, pero cuando hay un pariente que tiene ese dato, pues bueno, se le paró, la persona fue... se quedó un poco allí como, pues eso, meditando, rezando o algo, pues no sé, y después volvió a subir y demás, ¿no? Sí. Son historias que están ahí y que... Sí, hay una historia, por citar una de Ico del Alto, que es triste también, que data de finales de la década de los 50, de la hija de don Vicente, el del micro, que lamentablemente fue asesinada por un chico que estaba enamorado, enajenado con ella, de tal manera que bueno, que lo que hizo fue, ante la negativa, se supone de que ella no quiso tener trato con él, pues quitarle la vida con más de 30 puñaladas, según tengo, ¿no? Hay una fotografía de, creo que no sé si es de Dumas o es del Rubio, no sé, una fotografía donde se ve el féretro puesto derecho, así pues vertical, y con pues la manta, una mantita esta está en blanco y negro, pero se sabe que es una manta de estas de colores que venían, ¿no? Y la carita de la chica allí, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Sí, es tremendo. Bueno, pues son cosas de la historia de nuestro municipio que están ahí, como sucedió siempre lo dijimos el otro día con David, con lo de pescado fresco, y que llevaban... Ah, sí, lo del traslado, traslado de los restos hacia la monda, sí, y que llevaban los huesos pelados, y que la gente saliendo con las bañaderitas para comprar las caballas, los chicharros, y lo que había era los huesos y las risas que les costó. Bueno, esa broma de mal gusto. Bueno, que quizás a lo mejor uno dése cuenta de lo que es un chiquillo joven, eran jóvenes que los metían a hacer ese tipo de trabajo. Nosotros tuvimos restre ahí, y más de uno sacó los
los huesos creyendo que eran de guanches o algo y no sabían que aquello era un cementerio del 50 y hasta el 60 y algo, ¿no? Sí, sí. Es tremendo. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos ha traído Miguel Ángel el día de hoy en este apartado, 40 minutitos que ha durado, bastante bien, así para ponerlo íntegramente y seguir con la comba, como dice el otro, ¿eh? Pues sí, a ver Hasta si... la próxima. Hasta la próxima, si vengo más a menudo, deja ver, porque Bueno. tú sabes el tiempo, lo que... Hombre, a mí ya me gustaría, como alguien dice, bueno, pues venga Miguel Ángel, ¿qué viene ahora? ¿Navidad? Pues Miguel Ángel trae algo de Navidad. Hombre, no siempre funciona de esa manera. No siempre No. se encuentran cosas específicas para cualquier Sí, periodo. Sí, pero sí, por ejemplo, de comidas que hemos visto, por ejemplo, cuando hablas acerca de las herencias, lo que mantenían, lo que tenían, hasta incluso las ropas, ¿no? Y todo, ¿no? Hombre, tengo algunos documentos de particiones de bienes y se puede ver qué tipo de bienes tenían determinadas personas, desde terrenos, casas, alhajas, aperos, ¿no? Ropa, ropaje, muchas cosas que se pueden, el menaje de la casa, todo se puede ver y incluso se pueden ver ahí o dejar traslucir determinadas nombres que se le dan a determinados utensilios que a lo mejor ya no están en uso. Muy bien, pues Miguel, como siempre un placer, muchísimas gracias. Pues un saludo a todos los compañeros de esa asociación de genealogistas de Canarias. Serán dados. A Toñi especialmente, que la conocimos. Y bueno, el señor presidente, que al final no hemos podido, pero desde que se pueda también estaremos ahí. Exacto. Y estaremos muy pendientes de todo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Salud.